Hemos estado conversando acerca del suicidio, pero ¿qué de esos familiares que han sobrevivido a aquella persona que murió por suicidio? Si te interesa este tema, no dejes de sintonizarnos porque este programa es para ti. Bienvenido a Centro Cristiano Reino de Embajadores, tu iglesia, tu familia y tu casa. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Centro Cristiano Reino de Embajadores, tu iglesia, tu familia, tu casa. Y estamos hoy con la doctora Yajaira Reyes Nieves otra vez. Estamos tocando el tema del suicidio. Estuvimos hablando de por qué tenemos que sacar el suicidio de la oscuridad y traerlo a la luz y dialogarlo. Y estuvimos hablando de las señales que dan las personas que están teniendo ideaciones suicidas. Estuvimos hablando de muchas cosas muy interesantes, pero en este programa queremos tocar otra perspectiva que muchas veces no se toca, y es la perspectiva de ese familiar que sobrevive a la persona que muere por suicidio. Así que le vamos a dar la bienvenida. Doctora, ¿cómo está en esta noche? Un placer, bueno, estar nuevamente. Muy bien. Se habla de la persona que muere por suicidio. Se habla poco. Pero ¿qué del familiar de esta persona? ¿Cómo quizás por los mismos estigmas sociales, por la misma mitología o tabú detrás del suicidio en nuestra cultura particular, cómo el sobreviviente de esta persona que muere por suicidio se afecta y cómo podríamos ayudarlo? Yo he tenido casos en otro tipo de muerte que también tienen sus estigmas, que la persona lo primero que me pregunta es: pastor, ¿mi hijo o mi hija será salvo? Porque él esto, aquello, ella esto, aquello y lo otro. Y yo siempre tengo que partir de la primicia que a mí no me toca ser el juez de esa situación. Pero en este caso, hablando de los familiares de la persona que murió por suicidio, ¿cómo usted ve este tema? Pues, qué bueno que me trae esa pregunta, ¿verdad? Para iniciar ¿verdad? Este programa, y es que muchas veces, luego de una muerte por suicidio, ¿verdad? Las personas que sobreviven a ese familiar o a esa persona, que son los sobrevivientes, ¿verdad? Pasan por unos procesos bien complejos después de un fallecimiento de esta manera, tan trágica, ¿verdad? Eh, y aunque todos los fallecimientos o una muerte repentina pueda afectar, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el duelo, el suicidio, hacer algo tan violento, ¿no? O tan agresivo de alguna manera u otra, si pudiera usar esa palabra, pues también tiene su naturaleza en el proceso de duelo de los que sobreviven. Algo que mencionaste y es cierto, que pasa mucho en nuestro país, desde una connotación, ¿verdad? Pues nuestro país tiene una connotación religiosa, ¿verdad? Y es que el estigma de luego que fallece, no se habla del familiar fallecido como a lo mejor si falleciera por otras razones. Sí. Primeramente porque se piensa que desde un contexto maybe religioso, de cualquiera de las religiones, ¿verdad? Que practican en nuestro país, mucho está esa parte punitiva de la persona tener el acto de haberse quitado la vida. Así que no se habla del tema, no se puede hablar y recordar al familiar con amor, porque no sé si es esta la manera, pero de alguna manera se traduce de que no hay un merecer o una dignidad hacia que esta persona pueda recibir, porque estamos bien punitivos evaluando su conducta, ¿verdad? Y podríamos decir que es como un family shame.
Ajá, no se habla de Bruno, ¿verdad? Es lo que hay Ajá. y es como que no hablemos de este tema, algo que nos avergüenza o algo que sea que va en contra de nuestras creencias religiosas, y eso choca mucho. Nosotros la llamamos disonancia cognitiva, cuando tenemos dos pensamientos que chocan, ¿verdad? Entonces, tengo un familiar que amo, pero cometió un acto que no está dentro de mis estándares. Es como yo manejo eso, así que lo escondo, ¿verdad? O no lo quiero dialogar. Y eso pues trae mucho dolor al familiar que extraña a este familiar, al familiar que en algún momento piensa o llegó a pensar en que pudo haber hecho algo para evitar esto, porque no vi las señales, volvemos, y hay que tener mucho cuidado. Hablamos en el programa pasado que hay unas señales, pero vamos, hay momentos en que no están esas señales tan visibles. Hay personas que pueden esconder muy bien su dolor porque no quieren afectar a los demás porque los aman. Así que de cierta manera logran, ¿verdad? Por amor a X o Y personas, no expresar cómo me siento en esta área, y de momento se comete el acto y luego les trae de sorpresa a los familiares, y no porque no estaban pendientes, no porque no amaban, es que pues, a veces la naturaleza del proceso se da de esa manera. Así que con trabajar también ese estigma, ¿verdad? De lo que cómo ven las personas, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de los medios por eso mismo, de cómo se presenta, cómo vamos a doler un familiar. Por eso hablamos en el primer programa que la manera más correcta de hablar de este tema es que en vez de decir X persona se suicidó, pues X persona, ¿verdad?, murió por suicidio, o, ¿verdad?, o tuvo muerte por suicidio. Eso ayuda a quitar un poco el estigma de categorizar a la persona, sino más bien pues fue un fallecimiento dentro de los fallecimientos que existen, ¿verdad? Y le quitamos un poco esa connotación que estamos hablando. Así que esos familiares, si va, la vemos incluso una de las duelos que es más complejo de trabajar, ¿verdad? De alguna manera, desde mi punto de vista clínico, porque es un dolor muy difícil de reparar. Es un dolor, como todos los duelos, muchas veces, que no es que olvidamos al familiar, es un dolor que es un proceso y el duelo se lleva consigo, y el dolor puede que se mantenga porque cuando amamos duele, y como no dejamos de amar a esta persona, pues ese dolor siempre va a estar ahí. Pero una cosa es el dolor y otra cosa es la angustia y el sufrimiento. Así que hay que mover a esta familia o estas personas sobrevivientes desde el sufrimiento que a lo mejor están pasando por lo que está pasando, a pasar un proceso de duelo que honre la relación que tenían con la persona que falleció, porque quien falleció fue un buen hijo, fue un buen papá, pudo haber sido un excelente tío, amaba a su familia. Así que no podemos mezclar, ¿verdad? Siempre digo, no mezclemos el acto, que no es que estamos favoreciéndolo, pero esta persona fue más allá de su conducta. Esta persona pudo haber sido, y muchas veces, ¿verdad?, a familiares pues relatan que son una persona excelente, una persona, un buen amigo, amorosa, una persona que dio y aportó a la comunidad. Entonces, porque vamos a descartar lo que hizo en vida. No lo vamos a definir. No podemos definir a las personas porque murió por suicidio. Exacto. Porque entonces pues entramos en otros tipos de contextos que son muy juiciosos, juzgar, ¿verdad? La conducta de una persona y no de quién fue en vida, ¿verdad? Así que se debe honrar y se debe permitir a la familia honrar a que la persona que haya fallecido por suicidio, porque esta persona tuvo una posición importante en la vida de ellos, pero se estigmatiza, se desvalida ese duelo, y es un duelo enajenado, le llamamos. El duelo enajenado es el duelo que no se me permite tener. Entonces, el duelo que no se me permite tener, uno de ellos, ¿verdad?, es cuando acto de suicidio. En Puerto Rico se da mucho, es que no se me permite tener, no se habla el tema, no sé, ¿verdad? Y incluso hay unas emociones envueltas. No se me permite procesar incluso el enojo que yo puedo tener con el fallecido. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Verdad? Así que una de las recomendaciones es que la familia... ¿Por qué no me pediste ayuda? ¿Por qué no me pediste ayuda? ¿O por qué me mentiste cuando te dije que te pregunté y me dijiste que no? Así que es un proceso que la familia debe atravesar. Existen tanatólogos, además de los psicólogos que trabajan este tema. El tanatólogo en Arroz Vera suena un nombre extraño, pero es un profesional de la salud, ¿verdad? Un profesional, perdóname, dentro de la consejería y la terapia, que se especializa en el tema del proceso de pérdida y muerte, ¿verdad? Así que no necesariamente es un psicólogo, ¿verdad? Hay psicólogos que son tanatólogos, pero hay otros profesionales que también tienen, ¿verdad?, esa capacitación, y esas personas nos van a ayudar a cómo procesar todo lo que conlleva este tipo de pérdida. Entonces, también puede estar trayendo a memoria conversaciones que tuvimos en el otro programa. También puede estar el caso de la persona que se le trató de ayudar y se le consiguieron todas las ayudas. Participó
de todas las terapias y al final no pudo evitar morir por suicidio. Y eso la familia también le puede generar como que, espérate, y tanta ayuda que te buscamos. Son sentimientos que son complicados, especialmente si trasladamos el tabú, el hush, el quédate callado de esto, eh, no solamente del acto, sino también al proceso de luto de los sobrevivientes, que necesitan ayuda, que necesitan hablar, que necesitan acercarse a otras personas eh, y poder exponer y expresar esos sentimientos que pueden estar afectando su salud también. Así que qué bueno que está aquí con nosotros y nos explica esto porque muchas veces eh, no se toma en consideración la, ¿cómo le explico? Muchas veces no se toma en consideración que no solamente los familiares, en el caso, por ejemplo, de los ministros, cuando nosotros como pastores perdemos a una oveja, a alguien que estuvimos trabajando por mucho tiempo, eso nos duele como si estuviéramos perdiendo un familiar. Es parte de la familia de Dios. Y entonces no, no, no se piensa en eso. Y la persona tiene que mantener esa posición de liderato, inmaculada, y todo eso lo va acumulando, acumulando. Y creo que, por lo menos en mi experiencia personal, llegó un momento que a mí me quemó, me agotó. Y entonces he aprendido o estoy aprendiendo a dialogar de estas cosas, a buscar ayuda. Como usted decía, los psicólogos necesitan psicólogos, los pastores necesitan psicólogos. Todos necesitamos un psicólogo, como todos los carros van a necesitar un mecánico, eventualmente. Así que qué bueno que está aquí con nosotros y que podemos tocar estos temas. Le, le pregunto, ¿qué recomendaciones daría para educar a la sociedad sobre el suicidio y romper los estereotipos asociados a esta problemática? Cuando, cuando nosotros tenemos que reconocer que tenemos que reaprender la manera, tenemos que desaprender lo aprendido y aprender una nueva manera de acercarnos a este tema. ¿Qué cosas usted nos recomienda eh, en relación con todo lo que vemos en las redes sociales y cosas así? Algo que le iba a comentar, ¿verdad? De lo que estamos dialogando ante los sobrevivientes y cómo le puede afectar, es que no solamente la familia, ¿verdad? Podemos considerar como los sobrevivientes, aunque son los sobrevivientes más inmediatos, sino también si el acto de suicidio ocurre dentro, por ejemplo, una empresa donde, ¿verdad? Este empleado tenía compañeros de trabajo, tenía un supervisor, pues también esta empresa se puede afectar emocionalmente, ¿verdad? Y ahí entran otros, ¿verdad? Otras áreas como lo que son los psicólogos industriales, incluso otras asistencias psicológicas, ¿verdad? Para trabajar ese impacto de esa muerte en la empresa, ¿verdad? Y con sus compañeros de trabajo, los proveedores de salud que estaban atendiendo al caso, pues también se ven afectados, pasan por un proceso de duelo. Así que hay otras comunidades que se ven afectados y trastocados por esta muerte, dependiendo con qué interacción habían tenido con esta persona. Por eso es que en cada escenario tenemos que tener la conciencia que no, por ejemplo, las familias solamente tienen que ir a esos procesos, ¿verdad? de servicio. Algo que siempre fomenta, ¿verdad? No necesariamente todo el mundo necesita terapia, pero si en un momento de vida necesito una asistencia, para eso están los servicios, ¿verdad? Y en los lugares de las empresas, las iglesias, cuando ocurra, ahorita hablamos en el primer programa que no es un acto y una situación que en cualquier escenario puede ocurrir. ¿Qué ocurre cuando pasa en una iglesia? ¿Cómo vamos a trabajar con los feligreses?
cómo vamos a trabajar con, ¿verdad? Con el personal, el ministro, todas aquellas personas que tuvieron contacto con esta, ¿verdad? Esta persona y cómo lo internalizan dentro de sus propios procesos de duelo. Así que es bien importante que veamos que esa búsqueda de ayuda y esa búsqueda de trabajar este tema y hablarlo se tiene que ir desde la familia hasta también las otras áreas de vida de esa persona que estuvo. En los distintos niveles de la red social de la persona. Claro. ¿Y qué recomendaciones usted nos haría como sociedad para educarnos y reaprender acerca del suicidio, romper estos estereotipos asociados con esta problemática? Creo que lo primero que hay que trabajar es romper con la estigmatización de ser humanos, ¿verdad? De ser humano, ¿verdad? Ser humano, lo hemos tocado en el programa anterior, tenemos emociones, dolemos, fallamos, ¿verdad? Tenemos muchas dinámicas como seres humanos que no porque hay y claro, ser socializado y esa socialización se da en nuestra cotidianidad, que nos hacen quienes somos, ¿verdad? Y es parte de nuestra cultura. Por eso los puertorriqueños somos diferentes que otro país ¿verdad? Y tenemos nuestras características bien singulares. Así que no quiero decir que todo es negativo dentro de nuestra socialización. Nosotros, los puertorriqueños, se nos ha socializado y hemos aprendido a ser resilientes, somos hospitalarios, tenemos unas características muy positivas de nosotros como seres humanos, pero hay unas estigmas y unas creencias, unos estereotipos, ¿verdad? Una idea de cómo debe ser algo que nos afecta y nos hace daño. Así que hay que reevaluar, espérate, estos estigmas y estos estereotipos que yo aprendí, que es lo que yo creo que es el mundo. Tenemos que estar en la apertura de ver que existen otras perspectivas, tener tolerancia de hablar y tener diferencia en lo que estamos, ¿verdad? Podemos tener diferencia, pero respetar nuestros puntos de vista y respetar esas diferencias para que entonces esté un espacio libre, sin juicio, como hablamos en el primer programa, para poder hablar de cosas que a lo mejor me están pasando a mí, maybe te han pasado a ti, maybe le han pasado a otra persona, pero nadie lo quiere hablar. Nadie quiere decir que puede ser parte de nuestra condición de ser humano. Y que, fíjate, hay especialistas que tocan y trabajan este tema y han estudiado la conducta humana y han estudiado la historia humana y han visto cómo nosotros como seres humanos nos hemos desarrollado, ¿verdad? Así que sé que a veces hay una parte bien negativa que a veces se ve desde este estudio filosófico de lo que es la humanidad, pero pues eso es la especie que somos, así que debemos estudiar nuestra propia especie, ¿verdad? Y saber que antecesores de nosotros también fueron sus dificultades. Hablamos de la Gran Depresión en el programa anterior y cómo eso influyó sobre el estado anímico, así que el que no conoce esta historia, ¿verdad? Está condenado a repetirla, así que nos hace falta siempre tener esa apertura de dialogar y no solamente lo que es diferente, rechazar, ¿verdad? No, pues tú no piensas igual que yo, tú estás teniendo estos pensamientos y yo no creo en eso porque por mi religión o por mi práctica o por mi estilo de vida, porque a veces ni es por religión, a veces por mi estilo de vida, que yo quiero ver más que lo positivo, pero la cosmovisión mía no permite eso. No permite ver eso y no te puedo entender. Y esto es bien interesante, no es que tenemos que entender a la gente, es que tenemos que comprenderlas, porque entender muchas veces no, somos dos mundos aparte, ¿verdad? Pero si yo no te entiendo, pero estoy abierta a comprenderte, puede ser más tolerable el asunto, puede haber apertura para comunicación. Así que mi recomendación es podamos hacer estos cambios que estamos hablando para que se convierta en un tema más natural para hablar. ¿Y cómo yo manifiesto esa comprensión? Pues mira, una de las cosas es, tenemos dos orejas y una boca, así que escuchemos más y hablemos menos, ¿verdad? Escuchemos más a las personas, ¿verdad? No necesariamente porque voy a escuchar para refutarte, no, voy a escuchar para ver si puedo comprender, aunque no entiendo, cómo esta persona se está sintiendo, qué punto de vista esta persona viene, que maybe no es mi punto de vista, pero podemos dialogarlo, ¿verdad? Y darle validez. Y dar validez, y esa palabra es importante y se ha dado más auge en la palabra de validar. Validar es, volvemos, yo puedo que no sienta lo mismo que tú, yo no lo comprendo, para mí eso no es un problema, pero es para mí. Para ti puede ser un problema, para ti debe ser. Puede ser que no esté de acuerdo, pero tengo que validar que ese pensamiento está afectando o está en ti. Exacto. Y tengo que validarlo. Exacto. Y que no es a la velocidad que yo pueda recuperarme de algo. Todos tenemos la capacidad de ser resilientes, de recuperarnos, pero no puede ser porque tú lo pudiste hacer, yo lo voy a hacer. Porque entonces me estás validando cómo yo me estoy sintiendo. En mi proceso que estoy viviendo, me estás desvalidando. Cada proceso es individual. Claro, claro. Y entonces en el camino nos vamos a encontrar en diferentes momentos de nuestra vida y en nuestras diferentes etapas. Así que validar que
puede ser que esto me funciona para mí, pero para ti no te puede funcionar o fue diferente. Así que no, me parece que tenemos que tener mucho cuidado a no reforzar, porque esto se puede porque yo pasé esto peor y lo pude. No, pero eso tú lo puedes, porque entonces estamos desvalidando en que alguien te está presentando algo que le causa mucha angustia. Ahí se pierde la empatía completamente. Exacto. Son bien importantes la parte de ser empático, no asumir, ¿verdad? Esta asunción de lo que pensamos de la gente, ¿verdad? Usted no vive en la mente de la gente, así que la única manera es que tú permitas que te comuniquen sus pensamientos. Que sus pensamientos no están de acuerdo a mis pensamientos. Pues puede ser que es cierto que no estemos, pero eso no es el punto de la comunicación. La comunicación, el punto no es que todo el mundo esté de acuerdo contigo. El punto de comunicación es que podemos interaccionar nuestras ideas y llegar a una conclusión maybe dentro de la conversación. Esa sería una perspectiva bien egocentrista, que yo me comunico para que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Yo sería el centro del universo y todo el mundo tiene que concurrir conmigo. Más bien nos comunicamos para comprendernos, validarnos, ser empáticos hasta cierto nivel. Yo digo que la empatía en exceso también es malo, porque si uno no controla hasta dónde la empatía, sentir como el otro, te puedes sentir demasiado como los demás. Entonces pierdes la capacidad de sentir por ti mismo. Y hay que ser compasivo. Hay que tener compasión por los demás, como Jesús, que sentía compasión por las masas, por las multitudes, porque eran como ovejas sin pastor. Eso no significaba que él estuviera de acuerdo con todo lo que la gente hacía, pero no, esas personas no perdían un valor ante los ojos de él, porque no hacían lo que él, o no estaban de acuerdo con él. No se impuso, no trató de ser punitivo. Y me gusta mucho eso que dijo, que tenemos que tomarlo en cuenta, porque lo he escuchado varias veces en estos días. Muchas veces somos escuchas reactivos, y estamos escuchando y en nuestra mente ya estamos argumentando con lo que la otra persona nos está diciendo. Y ser un escucha activo en vez de reactivo, aunque activo parece que está haciendo algo, es realmente escuchar sin argumentar en la mente. Yo creo que toda conversación que en nuestra mente es un argumento puede terminar en una discusión, en una pelea, una guerra. Porque el argumento en sí, por su naturaleza, es ganarle al otro. Uno hace argumentos para ganar al otro argumento. Entonces, la comunicación que estamos hablando debe ser menos ganarte y más comprenderte, validarte, sentir, tratar de entender lo que tú sientes, ver tu punto de vista, tenerte compasión, cómo te puedo ayudar, y quitar ese juicio de en medio, porque ninguno de nosotros fuimos llamados a juzgar a los demás. Y permite que validemos, ¿verdad? De alguna manera, en un espacio donde crean una confianza, porque hablamos en el primer programa que hay que dialogar y hacer esta pregunta abiertamente, ¿verdad? A nuestros familiares. Debe ser un tema aunque nunca necesariamente hemos pensado en tener este pensamiento o esta situación al momento, ¿verdad? O no es que tengamos sospechas de los familiares, ¿verdad? Ahora no decimos en este programa de que ahora vas a pagar el video y vas corriendo, mira, vi un programa, quiero saber esto de ti, ¿verdad? Pero traten de ser un tema de conversación, ¿verdad? ¿Qué es lo que, ¿verdad? Que esto, mira, escuché un programa, ¿qué tú piensas del tema, verdad? Y a veces hablar de cómo la otra persona piensa del tema, de este tema del suicidio, a veces en ese diálogo, pues fíjate, a mí me ha pasado que me pone la mente. Entonces, de momento se habló del tema de una manera bien normal, ¿verdad? Más informal, pero de alguna manera, este es el tema del que vamos a hablar en familia, ¿verdad? Y a lo mejor hay compañeritos que, ¿verdad? En cuanto a los menores, ¿verdad? Que los menores también
se encuentran con compañeritos que han querido hacerse daño a su vida. Entonces, que ¿qué hago? Lo he escuchado. Está en todo el espectro de edades, aunque en distinta cantidad, pero el suicidio está en todos los espectros de edades. Incluso en las estadísticas de la Comisión de Prevención del Suicidio, entre, ¿verdad?, lo que es el 2020-2022, se ve que el espectro está dentro de los 19 años hasta los 92 años. Así que estamos hablando, pues, todo el espectro de vida, básicamente, ¿verdad? Pero no quiere decir que menores de 19 años no han tenido ideaciones. Entonces, ¿verdad? Los niños lo manifiestan de otras maneras, aunque también se muestra ese aislamiento y todo lo demás, pero también, ¿verdad?, en un background de aspectos familiares, de un ecosistema familiar, si hay apoyo, si no hay apoyo, si ha habido maltrato, ¿verdad? Otros tipos de dinámicas que también influyen sobre estas ideaciones en menores, ¿verdad? Entonces, a veces hablando del tema, en familia, de momento aparece ese menor que a lo mejor en su escuela, sus compañeritos han hablado del tema y tú no te enteraste porque tú no habías tenido este espacio. Así que muchas veces la comunicación se da si tú muestras que eres confiable para que te comuniquen. Si tú no muestras que eres confiable para que te comuniquen, pues la gente se van a cerrar, ¿verdad? Entonces temas tan vulnerables como mis pensamientos, como yo me siento, no lo vamos a comunicar con alguien que me lo va a desvalidar, que me va a hacer punitivo, que me vi, ¿verdad? Y ahorita en el programa lo hablamos, me van a sacar el tema religioso y me desvalidan lo que me estoy sintiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que aprendamos que este es un tema humano, que hay que hablarlo, y no digo que la espiritualidad no sea una fortaleza para manejarlo, pero vamos, hagámoslo en un plano humano para trabajar el tema y luego busquemos todos esos recursos que son a nuestro alrededor, como la espiritualidad, como ayuda psicológica, como para entonces empezar a establecer una red de apoyo. Muy bien, muy bien. Y le pregunto, ¿cómo podemos, este programa es un programa para iglesia o un programa de una iglesia, ¿cómo puede la comunidad de fe, la congregación, la iglesia, cómo podemos prepararnos mejor? ¿Qué ideas usted nos daría? Que si un líder de iglesia está viendo el programa ahora, un pastor está viendo el programa, ¿qué ideas usted nos compartiría de cómo preparar mejor nuestras congregaciones? Yo soy un líder, soy un pastor, nos está viendo un pastor, nos está viendo un líder de iglesia, tiene inquietud de preparar mejor su congregación, tener un sistema de prevención, un sistema de respuesta al suicidio, como cualquier otra emergencia, que uno tiene la parte preventiva que mitiga el riesgo, tiene la parte de respuesta cuando la emergencia apareció y tenemos que responder, y la parte después del desastre, si ocurre, que es cómo vamos a restaurar las cosas a que vuelvan más o menos a su normalidad o a una nueva normalidad. ¿Qué usted nos recomienda que hagamos como congregación? Y si usted estaría dispuesta a alguno de estos líderes y pastores que puedan comunicarse con usted, ayudarles a establecer algún sistema o darle una conferencia, no sé, ¿qué usted piensa? Pues mira, algo importante para empezar es la capacitación. Y la capacitación no quiere decir que tengamos que ir a estudiar la profesión de la psicología o cualquier consejería para poder capacitarme. Existen recursos comunitarios donde se hacen estos talleres para líderes religiosos, para familia, para quien quiera, ¿verdad? No tienen que tener una profesión, donde a través de la Comisión de la Prevención del Suicidio, AMSCA, hay universidades que han trabajado, ¿verdad? La Universidad de la INTE, hay muchas universidades y muchos grupos comunitarios que crean un servicio, sea de un taller, sea de un seminario, a veces son hasta virtuales, ¿verdad? Y gratuitas para la comunidad, para aquella persona que dice, este tema es interesante, sé que es algo que nos puede impactar y cómo nos vamos a preparar. Pues esa capacitación, formar o informar, ¿verdad? Pero creo que para todo, y debe ser toda la congregación, ¿verdad? Porque así aquel feligrés que a lo mejor está con otro feligrés y se da cuenta un cambio, se ve la ausencia, ve unas dinámicas dentro del proceso congregacional, pues pueda entonces identificar si no desde el aspecto religioso, como estuvimos hablando, es que el hermanito se está enfriando,
¿verdad? Y yéndose a ese punto, sino más bien, pero fíjate, estas son las señales que yo aprendí en esa charla que se nos dio en la iglesia, o que fuimos a la congregación o fuimos los líderes a un lugar, un anfiteatro donde estaban dando, sea, ¿verdad? Las agencias gubernamentales estaban dando, ¿verdad? Así que creo que ver que estos problemas sociales y estas situaciones atañen a la iglesia, ¿verdad? La iglesia yo sé que trabaja la parte espiritual del ser humano, pero atañen que el ser humano no solamente es espiritual, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? No es un espíritu que te llega a la congregación, te llega un cuerpo completo. Así que ese cuerpo completo tiene unas necesidades. Y entonces esta capacitación es sumamente importante, sea externa o traer a la iglesia, ¿verdad? Talleres donde nuestro gremio, ¿verdad? Cuando digo el gremio, pues los psicólogos y las psicólogas del país están capacitados para ofrecer esos tipos de talleres, sea para psicoeducar, que se llama psicoeducación, psicoeducar qué es, cuáles son las señales, qué tiene de recurso comunitario, ¿verdad? Y pueda hacer un sistema ok, pues estos son los recursos que tenemos. Esa línea paz, toda iglesia debe tener la línea paz, ¿verdad? Como un recurso donde cada vez que se tenga esa oportunidad, creo que esa posición que tienen los ministros, ¿verdad? De cualquier tipo de iglesia o congregación, de poder psicoeducar a aquellos que siguen, ¿verdad? Esa creencia y ven a esta persona como una figura de poder o una figura de cuidado, de alguna manera, como lo que es un pastor, pues si el ministro o la iglesia son los primeros que condenan, ¿verdad? O son los primeros que hablan tema de la salud mental como que eso no funciona o no sirve, o el que es cristiano no debe ir a un psicólogo o un psiquiatra, pues, ojo, es una preocupación muy grande dentro de nuestra profesión, ¿verdad? Pues el hecho de que si cree, ¿verdad? El psicólogo y la psicóloga, los psiquiatras, todos los que son proveedores de salud en esta área, no desvalidamos el uso y la importancia que tiene la vida espiritual de un ser humano, ¿verdad? Pero, ojo, nos ocupa a veces que entonces eso quita, ¿verdad? Que son la fuente de apoyo para todos los proveedores, de que, mira, nos llegan a las manos que tienen que llegar y a veces el first responder, ¿verdad? El primero a veces se encuentra que es el líder religioso, ¿verdad? Entonces esa parte es importante en ese conocimiento, crear un protocolo en la Comisión de Prevención del Suicidio, tienen protocolos que pueden establecerse en lugares públicos y privados de cómo, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Entonces los protocolos están, ¿verdad? Template, como digo, el template está casi hecho, es cuestión de está el formato, lo que hay que rellenarlo y crearlo dentro de cada grupo y de cada, ¿verdad? Puedes llamar a la comisión y ellos gustosamente te pueden enviar material, o usted recoger material que son los opúsculos y los brochures, como decían en inglés, y tenerlos en sus congregaciones. No solamente tenemos que tener material cristiano, sí, chévere, es importante. Y obviamente es lo que debe buscar, ¿verdad? Un feligres cuando va a un servicio, pero que también encuentre material de cómo cuidar su salud física, cómo encontrar material, ¿verdad? Porque a veces no, la iglesia o las congregaciones o, ¿verdad? El aspecto religioso tiende a ser un recurso, y se ha comprobado, un recurso de primera mano para las personas, incluso para los envejecientes, ¿verdad? Los que van a misa y asisten a sus misas, a veces es ahí donde, ¿verdad? A través del párroco o a través del sacerdote que reciba un servicio a mano y ve las necesidades y van canalizando, ¿no? Así que tenemos que verlo como un todo, ¿verdad? La iglesia debe verse como parte dentro de una comunidad, no algo apartado, que no nos juntamos con los proveedores de salud, porque no debe haber enemistad, ¿verdad? Lo que debe haber es un trabajo en conjunto. Y yo lo voy a decir, está diciéndolo una psicóloga clínica cristiana, parte de nuestra congregación, un orgullo, una hija espiritual que amamos muchísimo y que tiene una carrera profesional muy buena, que Dios la puso a trabajar ahí y a ayudar a gente. Y ha sido sacrificado, doctora. Nosotros lo hemos visto, pero creemos en ese ministerio tuyo que es ser esa profesional de la salud mental, esa psicóloga clínica. Así que no estamos hablando desde una perspectiva de atacar la fe. No. Estamos hablando de una perspectiva de que tenemos que contrarrestar las condiciones y las
estigmas y los tabúes que perpetúan y nos impiden prevenir el acto del suicidio. Si tenemos que cambiar algo por amor y para salvar una vida, 2 veces, salvarla en el Señor y salvarla en esta vida, que la persona dure hasta que Dios quiera, y que el acto del suicidio no sea la única alternativa de esa persona, que pueda de verdad tener otras alternativas. Tenemos que mirarnos como congregación, como iglesias, y tenemos que reflexionar, tenemos que pensar cómo podemos abrirnos a ayudar a esta gente, cómo extiendo las estacas de mi corazón, cómo abro mi corazón para poder ayudar de verdad a esta gente. Hay cosas que vamos a tener que negarnos de nosotros mismos para poder ayudar, pero ese es el ejemplo que debemos seguir del Señor, que no tuvo el ser Dios como algo a que aferrarse, y se despojó de sí mismo y se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo dio su vida en la cruz del Calvario. Y por cuanto se humilló a lo más bajo, fue exaltado a lo más alto. Y esa palabra nos indica que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en él. Y a veces nosotros nos aferramos a una creencia y a una cosmovisión y a una manera de pensar las cosas, que no nos queremos despegar de eso, aunque eso implique que por ese aferrarnos a esa manera de pensar, nuestra compasión y nuestra mano hermana, mano amiga, mano de ayuda, no se extienda. No, yo estoy aferrado a esto. Tengo mis 2 manos ocupadas en aferrarme a esta idea, a este pensamiento, a esta manera de ver la vida. Aquí al lado tengo a alguien que necesita mi mano, pero yo estoy aferrado a esto y no me suelto para ayudar. El verdadero amor no se aferra a sí mismo, se da para ayudar, y es parte de llevar nuestra cruz y de negarnos a nosotros mismos. Eso lo podríamos llevar en una reflexión con la comunidad LGBTQ. ¿Cómo vamos a reflexionar? ¿Cómo los vamos a ayudar? ¿Cómo los vamos a amar? ¿Cómo los vamos a incluir en nuestra comunidad cristiana? Tema difícil de hablar, fácil de criticar, fácil de condenar, fácil de juzgar, pero no tan fácil de sentarte a escuchar, validar, tratar de tener empatía, compasión, brindar confianza para que esa persona, si te necesita, pueda decirte: pastor, pastora, amigo, amiga, necesito oración. Lo mismo pasa con otros pecados que en la iglesia son estigmatizados. Estaba leyendo en estos días, doctora, de algún autor, se me olvidó el nombre ahora, en otro día le doy el crédito, pero decía que muchas veces en las iglesias vemos los pecados de la cintura para abajo y de la cintura para arriba. Los pecados que hacemos de la cintura para arriba no son tan estigmatizados. Podemos bochinchar, pero si es un pecado sexual, eso es otra cosa. Pero el pecado del bochinche no es tan malo. Y entonces esos criterios tenemos que reflexionar y repensarlo. Qué bueno que nos mencionó ciertos recursos. Yo voy a hacer una búsqueda y junto con el video voy a poner enlaces
para que la gente pueda acceder. Sí, la comisión, La ese tipo. comisión, los formatos de los templates de los protocolos de manejo, porque esto hay que tratarlo como cualquier otra emergencia. Y algo importante recalcar antes de terminar es que no, a veces hay una duda mucho de las congregaciones, ¿verdad? Del cristiano o cualquier persona que practica una religión, ¿verdad? Es que si yo participo de un servicio de ayuda, como los que hemos ofrecido aquí, ¿verdad? Que son gubernamentales o privados, pues no puedo participar de alguna consejería espiritual, de una reunión con mi sacerdote, ¿verdad? De estas otras actividades que busco, que son recursos dentro de mi congregación, ¿verdad? Y una de las explicaciones que se ofrece, es importante que sepan que ambas cosas son servicios diferentes. Así que si una persona recibe servicios de consejería espiritual o va y se reúne con su sacerdote, ¿verdad? Para esas, ¿verdad? Sus reuniones, pues no, usando dos ejemplos de religiones, ¿verdad? No va a, no contra, ¿verdad? No significa que no puede recibir un servicio psicológico o un servicio terapéutico porque los servicios son diferentes, ¿verdad? Siempre me gusta explicar y siempre lo doy, ¿verdad? Y aquí en la congregación siempre está en claro, ¿verdad? Que yo, bueno, mi profesión es psicóloga, ¿verdad? No necesariamente soy psicóloga cristiana en el sentido de que yo use la religión dentro de mi práctica, porque no, eso no es mi servicio, ¿verdad? Pero como digo en inglés, es una cristiana que just happens to be psicóloga, ¿verdad? Así que, ¿a qué me refiero? Que los servicios son diferentes. Así que incluso puede ser hasta, o sea, a veces se recomienda que sí continúen sus servicios de consejería con sus pastores, sus sacerdotes, ¿verdad? Sus religiosos, sus ministros religiosos, porque ese servicio a veces es un servicio que me lo fortalece, es un servicio que le está dando ese seguimiento de diferente área de esperanza, y que entonces la parte psicológica, la parte de psiquiatría, desde la profesional de la salud se está trabajando, ¿verdad? Y entonces es parte de la complementariedad. Es no sentir esa enemistad que a veces existe, que se ha pensado y se ha creado entre iglesia y fe y ciencia, ¿verdad? La ciencia y la fe. La ciencia y la fe pueden coexistir juntos. Y pueden complementarse. Puede complementarse simplemente, ¿verdad? Sabiéndolo delimitar, ¿verdad? Delimitar esos espacios. Así que con mucho cuidado, por eso mencioné ahorita que sí, la iglesia se debe capacitar, pero ojo, no necesariamente tenemos que capacitar en unas profesiones para ejercer la fe. La fe es un aspecto muy poderoso que baja más allá de la ciencia, así que no necesita la ciencia para validarla, tener validación de por sí, ¿verdad? Sí. Y entonces es saber hacia dónde vamos a llevar esta dinámica y que incluso los pastores, como mencionaste, o los ministros puedan tener esa apertura. Y ahí quiero hacer un énfasis antes de cerrar. Yo puedo tener la convicción de que la oración eficaz del justo puede mucho, de que puede sanar al enfermo, de que pueden pasar muchas cosas. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces se ha orado por mí? Soy diabético desde los 9 años, diabético tipo 1. Aquí no aplica la ley para diabético tipo 1 desde los 9 años. Se ha orado por mí muchas veces por sanidad de la diabetes. Yo no dudo que Dios me pueda sanar si quiere. Si no me sana aquí en la próxima vida, el cuerpo resucitado, no voy a tener diabetes, así que no tengo problema con eso. Una vez me preguntaron, ¿cómo tú oras por los enfermos si Dios a ti no te ha sanado la diabetes? Yo le dije, no, porque lo que Él no me sana aquí me lo sana en la resurrección. Y yo voy a seguir orando por los enfermos porque creo en eso. Pero yo no he dejado de ponerme la insulina. Yo me sigo inyectando mi insulina. ¿Por qué? Porque yo no he sentido, cuando se ha orado por mí, esa sanidad. Yo no he sentido que mi páncreas volvió a ser un páncreas normal. Acepto las oraciones, pero mi responsabilidad es seguir poniéndome la insulina hasta que el milagro se manifieste o la resurrección llegue. No tomemos por liviano a alguien con ideaciones suicidas que no las confiesa, hacer una oración y no buscar la ayuda. Yo prefiero fallar como pastor
del lado de ser precavido y preservar la vida que fallar del lado de no prevenir la pérdida de una vida. ¿Qué quiero decir con esto? Oré, reprendí, ministré, profeticé, línea paz, vamos a buscar ayuda. Hospital, vamos a buscar ayuda. Psicólogo, vamos a buscar ayuda. Porque esa persona puede salir y en el primer momento que esté solo, cometer el acto. Y entonces, ¿de dónde preferimos fallar? Ese es mi razonamiento en esto. Yo prefiero fallar de ser extremadamente precavido y que con la oración todo pasó, pero yo me fui más cuidadoso y le busqué ayuda. A fallar de que pues, oré, pero había que buscar la ayuda. Porque por eso está la ayuda. La ayuda está ahí. Y no quiero simplificar el tema haciendo un chiste, pero tú sabes que yo soy así medio chistosito. Recuerdo un chiste que se hacía, es un chiste más una moraleja, de este hombre que está náufrago en el mar y llega a una yola y le dice, mira, vente, móntate para que no te ahogues. Y el hombre le dice, no, no, Dios me va a salvar. Y luego llega un barco, un yate que pasó por allí. Mira, te tiramos un salvavidas. No, 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 Dios me va a salvar. Y pasa un helicóptero de la Guardia Costanera. Le van a tirar el buzo para sacarlo. No, 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 Dios me va a salvar. Murió ahogado. Llegó allá a la presencia del Señor. Señor, ven acá, pero yo estaba confiando que tú me ibas a salvar. Y morí ahogado. Y ahora estoy aquí. ¿Por qué me fallaste? Dice, no, yo no te fallé, le dijo el Señor. Yo te envié una yola, un bote y un helicóptero. Y no quisiste ayuda. Y a veces tenemos que ver este tipo de integrar la mano de Dios que ayuda con la gente profesionales que ayudan y no ponerlo como si fueran dos cosas antagónicas. Educar. Y hubo un tiempo que la iglesia estuvo bien antagónica hasta con las universidades, no querían que los jóvenes fueran a la universidad, pero yo creo que eso ya lo debimos haber superado y si no lo ha superado, supérelo pronto, porque a mayor educación, a mayor conocimiento, mejor nos vamos a desempeñar como pueblo de Dios y queremos ser verdaderos ministros del evangelio y verdaderamente ayudar a los demás. Así que, doctora, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Sé que la tarea es ardua, así que la mantenemos en oración para que el Señor la sostenga, la fortalezca, le dé paz y con su gracia le dé fuerzas nuevas cada día a usted y a su familia. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Y a ustedes que nos sintonizan, gracias por estar con nosotros. Comparta este contenido. Síganos en las redes sociales, Centro Cristiano Reino de Embajadores. Denos like. Esta información es buena, pero es mejor cuando usted la comparte, porque llega a más corazones, llega a más vidas. Así que bendiciones y buenas noches.